Buen día, mi nombre es Cilia Salgado y en esta oportunidad mi equipo y yo les vamos a hablar acerca del procedimiento expedito en caso de flagrancia. Debemos entender en primer lugar qué son los delitos flagrantes. Estos son aquellos cuando el hechor es sorprendido en la comisión del delito o bien cuando es detenido inmediatamente después de la comisión del delito. Tenemos que entender que quienes están llamados a sustentar y resolver este tipo de casos son los jueces de letras, mediante el procedimiento expedito para los delitos de flagrancia contenido en nuestro Código Procesal Penal. Existen dos instituciones muy relacionadas con estos delitos. Estas son la Policía Nacional Preventiva y también la Dirección Policial de Investigaciones, más conocida como DPI. Estas dos instituciones tienen algunas atribuciones, como ser recibir denuncias, aprender a personas sin necesidad de una orden judicial cuando se dan este tipo de casos de flagrancia, también auxiliar a las víctimas, proteger a los testigos y otras muchas atribuciones que tienen. Es importante denotar que la ley también permite que cualquier persona pueda aprender a un hechor de un delito en flagrancia. Sin embargo, este debe de ponerlo inmediatamente a la orden de la autoridad correspondiente. Los delitos flagrantes son una de las excepciones también para el allanamiento de morada. Estos se dan más que todo cuando la persona o la autoridad trata de impedir la comisión de un delito, también evitar que el delincuente se fugue o que haya una obstrucción, una pérdida o un ocultamiento de pruebas que puedan imposibilitar posteriormente resolver el caso. En estas situaciones, la policía podrá actuar de manera inmediata sin necesidad de la autorización de un juez por escrito, que es el procedimiento normal en un allanamiento de morada. Eso sería todo por mi parte, los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Buen día, estimada Claudia, compañeras, compañeros. Mi nombre es Rosny Romero. En esta ocasión les hablaré de lo que es el procedimiento expedito en los delitos de flagrancia. Esto está regulado en el Código Procesal Penal desde el artículo 440A al 440O. Y antes de hablar sobre el tema, les explicaré que la palabra flagrancia proviene del latín flagrare y del latín ante, que significa arder, como llama, ¿verdad? Y en el caso de la parte penal, en el derecho penal, significa estar cometiendo el delito y encontrarse flagrante, o sea, encontrarse la persona sin que ésta pueda escapar. Así más o menos, para tener una idea de lo que es flagrante, es prácticamente que la persona sea encontrada en el acto, ¿verdad? Y que sea directamente capturada, ¿verdad? Sin que ésta pueda escapar. Para este procedimiento, el Ministerio Público puede actuar, ¿verdad?, a realizar este tipo de procedimiento bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si una persona está cometiendo un delito de robo en ese momento y la policía lo encuentra y lo captura, ¿verdad? O si la persona, por ejemplo, se cometió este delito de robo y la policía lo fue a buscar y lo interceptó y lo encontró con los sujetos de sospecha, obviamente los que evidencian el delito. En todo caso, aquí se puede aplicar el procedimiento expedito de delito flagrante. ¿Cuándo no puede aplicarse este procedimiento? No se aplica este procedimiento, por ejemplo, cuando hayan actos que aunque puedan ser ejecutados en el momento de la captura de la persona, sean actos muy complejos que impliquen una multiplicidad de hechos o de actos en un concurso de delitos, por ejemplo, y que hayan, por ejemplo, múltiples actores, o sea, imputados y también múltiples víctimas. Otro caso es que se requiera también de actuaciones en el exterior, o se requiera información del exterior para la investigación, o también que se requieran estudios complicados o complejos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, científicos que en el país no pueda contarse. Para estos tipos de situaciones, en todo caso, se aplicará el procedimiento ordinario normal. Pero ¿cómo empieza este procedimiento y por qué se llama expedito? Se llama expedito, obviamente, como hemos hablado, porque no requiere la gran complejidad
y si resulta lo contrario, entonces obviamente ya no se podría aplicar. Esta es una opción del Ministerio Público. En este procedimiento, por ejemplo, la policía al capturar a la persona se tiene que indicar todos sus derechos, como cualquiera de los delitos donde el Código Procesal Penal establece que la persona tiene sus derechos y se les tiene que indicar. Esta persona es presentada ante el Ministerio Público, ante un fiscal, el cual va a determinar si es aplicable este criterio. En todo caso, esto inicia con un trámite inicial donde se le indica lo que les he puesto, de indicarle sus derechos, además de indicarle todos los actos que se está siendo imputado y todas las pruebas que van a servir para el proceso. Para esto, obviamente, se va a preparar lo que es una audiencia inicial, como todos ya conocemos, donde el juez va a señalar dentro de 6 días, por ejemplo, si la persona queda detenida, o dentro de 15 días si la persona no queda detenida. Y en todo caso, el fiscal del Ministerio Público también va a asignarle la defensa técnica a la persona, o si ésta no presenta defensa, o no presentará defensa o se negase. Si en el transcurso de 2 horas se le va a asignar una persona para que pueda defenderla en el proceso. Hasta aquí hemos visto 2 etapas de lo que es el procedimiento expedito, que es la etapa del trámite inicial, ¿verdad? Y la asignación de la defensa técnica. A continuación, mis compañeros ampliarán sobre este proceso especial del Código Procesal Penal, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Juan Alberto Núñez y en este caso pues continuaremos hablando sobre la parte procesal de la figura del procedimiento expedito para los delitos que son encontrados en flagrancia. En este caso hablaremos sobre la solicitud de audiencia ante el juez de letras, pues esta solicitud será a consideración del fiscal para la aplicación del juicio expedito, por lo cual se debe presentar ante el juez de letras respectivo para que conozca de la solicitud, donde se expondrán los criterios de la procedibilidad del trámite y las medidas cautelares a imponer. De igual forma, el imputado quedará al orden del juzgado durante las próximas 24 horas y será el juez quien deberá resolver de inmediato si existen los requisitos para que se pueda aplicar el procedimiento por delitos en flagrancia. En el recurso que cabe a favor del imputado contra la solicitud del ministerio es el recurso de apelación ante el mismo juez que dictó la resolución. Dicho recurso será remitido de manera inmediata a la Corte de Apelaciones, la cual en un término no mayor a 24 horas deberá resolver. La resolución tendrá carácter de resolución firme, es decir, que no cabe recurso alguno ante esta resolución. Además de esto, en esta resolución se debe determinar el día y la hora que se llevará a cabo la audiencia de preparación, la cual debe ser llevada a cabo en un término no mayor de las 48 horas. Ahora bien, hablemos también un poco sobre las medidas cautelares. A solicitud del fiscal ante el juzgado de letras se podrán imponer las medidas cautelares desde el inicio del proceso. En caso de que esta solicitud sí sea considerada razonable por el juzgado de letras, se podrá imponer una medida cautelar de prisión preventiva, y esta no podrá sobrepasar los 30 días hábiles desde que se realizó la notificación de la resolución. Bien, sobre la audiencia de preparación, pues ambas partes deben desarrollar y presentar los medios de prueba, así como las recusaciones, excepciones o medidas alternativas del proceso, pues el juzgado de letras en un plazo no mayor a 24 horas tendrá que deliberar sobre estas pruebas y emitir una resolución sobre las mismas, y así de igual manera el día y la hora en que se llevará a cabo la audiencia del juicio, y esta audiencia debe celebrarse en un plazo no mayor a 5 días posteriores a la resolución dictada en la audiencia de preparación.
Bien, una vez establecida la fecha y la hora, se llevará a cabo la audiencia del juicio, en la cual el fiscal expondrá primero la acusación, describiendo los hechos y el señalamiento, así como el orden en que se van a evacuar todas las pruebas. Posteriormente procede la defensa a realizar sus consideraciones sobre la acusación, así como sus pretensiones, y también el inicio y el orden en que se van a evacuar las pruebas pertinentes. El juez determinará si la acusación es clara y precisa, y sobre todo si es una acción tipificada en el Código Penal, ¿verdad? y ameritada como un delito. Si no, el fiscal deberá corregir y rectificar en el acto, ¿verdad? Ambas partes tendrán acceso a los videos y audios que quedarán registrados sobre la misma audiencia. Muchas gracias. En lo que respecta a los artículos 440 H, I y J, pues vemos que el desarrollo de la audiencia de juicio y habiendo expuesto el fiscal de forma oral la acusación dirigida contra el imputado, y por su parte el juez, habiendo verificado que la acusación sea clara, pues este dará paso a la segunda parte del procedimiento expedito, en donde se verificará en juicio propiamente y se recibirá la declaración del imputado. Posterior a esto, pues se evacuará la prueba propuesta por las partes siguiendo una secuencia predefinida. Es decir, primero se evacuará la prueba propuesta por el Ministerio Público o el acusador privado en su defecto, y por último la prueba de la defensa. Una vez terminada la recepción de pruebas, el juez concederá la palabra al fiscal, al acusador privado y finalmente al defensor, para que en ese orden expresen y formulen sus conclusiones. En lo que respecta a la víctima, es necesario destacar que éste podrá hacer uso de la palabra, pero solo una vez. Y finalmente, el juez preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, para posteriormente declarar cerrado el debate una vez que el imputado se exprese. Luego, y tras haber señalado cerrado el debate, el juez procederá a declarar cerrada la audiencia y asimismo procederá a citar a las partes dentro de un término de 3 días con el propósito de notificar la sentencia que se hubiese dictado. Contra esta sentencia que se dicta en este procedimiento expedito, procede el recurso de apelación. Y en cuanto al procedimiento para deducir la responsabilidad civil, pues se atenderá el procedimiento especial establecido en el libro 5, capítulo 6 del Código Procesal Penal. Es decir, que dichas faltas serán conocidas y resueltas por el juez de paz competente. Muchas gracias. Buenas tardes, abogada, compañeros. Mi nombre es Maybelline Roxana Núñez Cruz y el día de hoy yo les hablaré sobre los procedimientos expeditos en los delitos de flagrancia. El artículo 440K nos establece lo que son las garantías. Este artículo es aplicado en situaciones laborales. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, este artículo nos dice que todas las víctimas o testigos tendrán el derecho de que se les dé una licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, ya sea por una entidad pública o privada. Así como también nos establece que todos los juzgados estarán obligados a brindar un comprobante o constancia que diga que yo asistí a realizar dichas diligencias. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Por mi trabajo como funcionaria pública o del Estado, me ha tocado viajar a diferentes partes del país a rendir declaración como testigo. Y la institución, una, me ha brindado el apoyo para poderme presentar. Una, porque son diligencias de trabajo, y otra, porque los funcionarios públicos estamos obligados a dar el apoyo o colaboración correspondiente a los juzgados o tribunales. Y otra, pues, porque en el artículo 329 habla de la improcedencia de los testigos. Y ahí nos dice que se nos citará la primera vez, se nos citará por segunda vez. Y si no comparecemos, la segunda vez, la tercera vez se nos hará llegar por la fuerza pública y podemos enfrentar penas por el delito de desobediencia. Otro ejemplo sería de que cuando yo he viajado a dichos juzgados, los juzgados me han brindado
lo que es una constancia donde dice que yo, Maybelline, con número de identidad tal, se hizo presente al juzgado a declarar en el caso tal y estuvo de tal hora a tal hora, firmado y sellado por tales juzgados. Por lo general, ¿verdad? Cuando vamos a declarar en una audiencia, estas audiencias tardan máximo un día. Pero yo, por ejemplo, que estoy asignada en Francisco Morazán y me toque viajar a Ceiba, estamos hablando que sería un día para irme, un día para declarar y un día para regresar, si fuera una audiencia de declaración. Pero muchas veces pues lo que se ha hecho es reconstrucción de los hechos. Entonces cuando son reconstrucciones de los hechos, muchas veces son hasta 3, 4, 5 días y los juzgados pues siempre brindan lo que es una constancia. Si se lo solicita y si no se lo solicita, pues ellos siempre le dan esa constancia. El artículo 440L nos habla sobre la localización y horarios de los jueces, fiscales, defensores públicos, personal auxiliar, etc. Dice este artículo que estas personas tendrán incluso horarios para desempeñarse en fines de semana, en feriados, etcétera, con la única iniciativa de no entorpecer el proceso. El artículo 440M nos habla sobre la duración del proceso y nos dice que al momento de aplicarse el procedimiento expedito por delito de flagrancia, este no debe exceder de un periodo de 30 días hábiles, incluyendo desde el inicio del procedimiento hasta la celebración de la audiencia. El artículo 440N nos habla sobre la jurisdicción y competencia. Muchas veces tendemos a confundirlo porque son similares, sin embargo no son iguales. Yo les hablaré un poco de lo que es jurisdicción y competencia. Jurisdicción dice que es la potestad o la facultad que tiene un juez para impartir justicia, y competencia es la potestad que tiene un juez o la facultad, ¿verdad?, para conocer de determinado caso o asunto. Todos pueden tener jurisdicción, pero no todos pueden tener competencia. No se puede al contrario ni viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque los jueces, desde el momento que son nombrados jueces, pueden impartir justicia, porque esta es una de sus funciones principales, impartir justicia, pero no tienen competencia. Un ejemplo claro sería un juez de Francisco Morazán que intente decidir sobre un asunto de Olancho. No puede, ¿por qué? Porque este juez sí tiene jurisdicción aquí en Olancho, aquí en Tegucigalpa tiene jurisdicción y competencia, pero allá en Olancho no puede decidir sobre un asunto porque estaría violentándole o invadiendo un territorio que pertenece a otro juez. Supletorias son aquellas, en palabras sencillas, ¿verdad?, son aquellas leyes o normas que se aplican en ausencia de una directamente aplicable. En conclusión, podemos decir que los únicos encargados de conocer sobre el procedimiento expedito en los delitos de flagrancia son los jueces de letra, es decir, los que están asignados en las regionales o departamentales a nivel nacional. La Policía Nacional está facultada para detener a cualquier persona siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. 1, que sea sorprendido cometiendo el delito. 2, cuando sea sorprendido después de cometido el delito. En las cuestiones de allanamiento de morada, la Policía Nacional está autorizada para entrar en las viviendas sin una orden judicial, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos. 1, que una persona se escucha a una persona pidiendo auxilio desde dentro de una vivienda. 2, que mediante persecución una persona ingrese a una vivienda, la Policía Nacional está facultada para entrar y aprehender a esa persona. Las funciones de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria es detener a toda persona que cometa un delito, ya sea por flagrancia o por orden judicial. Y la Policía Nacional lo pondrá o lo remitirá a la Dirección Policial de Investigaciones, es decir, a la DPI, y la DPI lo pondrá
ante la autoridad competente correspondiente.